Comenzamos nuestro programa semanal Café con F, en Ojo con Eso Televisión. Un programa dinámico capaz de ofrecerles información y opinión atractiva en cada uno de nuestros 4 segmentos. Hola, soy Freddy Núñez. Vamos a comenzar nuestro programa de esta semana de Café con F, tratando en nuestro primer segmento, curiosidades históricas, un hecho que a mí me parece trascendente y que mantiene su vigencia. Josif Vissarionovich Dugashvili, mejor conocido como Stalin, fue uno de los más grandes tiranos que recordará la humanidad. Gobernó bajo un verdadero mano de hierro aquel conjunto de repúblicas desde el principio de los años 20 hasta su muerte en 1953. Su sucesor fue Nikita Khrushchev, quien 3 años más tarde, en 1956, convoca a la celebración del 20º Congreso del Partido Comunista. Se celebra en Moscú. Logra atravesar los muros del Kremlin y ser conocido posteriormente lo ocurrido en medio del Congreso en lo que se llamó el discurso secreto, que era el informe de Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev desgranó toda la tragedia que había significado Stalin para el pueblo soviético, al señalar con lujo de detalles los millones de muertos por las políticas económicas absurdas, infames, arbitrarias de Stalin, los millones de muertos en los campos de concentración del Ártico, los llamados Gulag, el régimen de terror que se impuso a través de las purgas internas del partido, donde a través de tribunales amañados logró Stalin deshacerse de todos sus enemigos políticos en el partido. En general, el clima de terror que vivían los ciudadanos de la Unión Soviética, todos esperando con su maletica lista que a cualquier hora de la noche o la madrugada tocarán la puerta para llevárselo y desaparecerlo. El culto a la personalidad llevado a extremos cimeros por la figura de Stalin, a quien había que venerar para poder tener alguna esperanza de sobrevivencia en medio de aquellas terribles circunstancias donde el terror era la norma y la ausencia de derechos humanos una regla fundamental. Cuando Khrushchev termina ese discurso, se produce un enorme silencio, espeso silencio. De repente una voz dice: ¿y ustedes dónde estaban que no hicieron nada? Khrushchev de inmediato recorre la sala con la mirada gritando: ¿quién dijo eso? Y lo repite: ¿quién dijo eso? Y el silencio se mantenía inalterable. Allí estábamos nosotros, les dijo Khrushchev, en el silencio, en el miedo. Por eso, queridos amigos, les digo que eso tiene una gran vigencia. Porque hoy, en nuestro mundo actual, donde tenemos, yo diría que abundantes dictaduras y tiranías, el silencio y la inacción de los ciudadanos solo conducen, solo contribuyen al atornillamiento de la dictadura, que no es otra cosa que la eliminación de la libertad y la democracia. En nuestro segundo segmento de Café con F, el dedicado a la noticia internacional o al suceso internacional más trascendente, se nos ha ocurrido volver la mirada hacia el caso de Ucrania. Ucrania no es una guerra lejana, una guerra que no tiene nada que ver con nosotros. No, nos involucra a todos, porque allí están en juego valores fundamentales de la cultura occidental de la cual formamos parte. Está en juego la democracia,
los derechos humanos, la libertad, todos esos valores que son conquista de la humanidad y que pueden desaparecer del todo de imponerse la brutal invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin. Hay un antecedente interesante que yo quiero mencionar aquí, es el famoso memorándum de Budapest. Cuando implosiona la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se separan cantidad de repúblicas, etc. Eso ocurre en 1991 más o menos. Ya en el año 94 se firma el famoso memorándum de Budapest, según el cual Ucrania, que al momento de la disolución de la Unión Soviética hereda el tercer más poderoso armamento nuclear del planeta. En ese documento del memorándum de Budapest se establece que ese poderío nuclear se lo entregue a Rusia. Rusia se compromete en ese memorándum a desarmar, a desarticular, a desactivar todos esos misiles atómicos, todas esas armas atómicas dentro del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Pero al mismo tiempo, y es lo que nos interesa destacar aquí, ese memorándum establece que que Rusia respetará la integridad territorial de Ucrania, respetará la totalidad de lo que es el territorio ucraniano. Allí consta que firman que no procederán jamás a tomar acciones bélicas, ni a invadir, ni a hacer nada que tenga que ver con la integralidad del territorio ucraniano. Pues no. El señor Putin en el 2014 simple y llanamente invade Crimea y a sangre y fuego se roba Crimea. Bueno, en 8 años más tarde, ese impresentable que es el señor Putin vuelve a invadir Ucrania. Pero lo que él pensaba que iba a suceder, que era una especie de paseillo de sus fuerzas armadas, tú sabes, escuchando fanfarrias, etc., se volvió una guerra atroz porque se enfrentaron a un pueblo ucraniano valiente, decidido a defender su territorio, su patria, sus principios, su democracia. Y ya de esa invasión de febrero del año 2022 hemos llegado a 3 años donde ha sufrido ingentes daños la Federación Rusa que dirige Vladimir Putin. Putin, no olvidemos, es un hombre que es un dictador, en eso que llaman las dictaduras de nuevo cuño, ¿no? Que organiza procesos electorales, pero después misteriosamente mueren sus candidatos opositores, etc. Bien, hoy sacamos el caso de Ucrania como importante de refrescarlo, de tenerlo en la memoria, porque el mundo, y en esto es importante investigar de vez en cuando, en el mundo de hoy está bajo amenaza el modelo democrático y está de moda la imposición de este tipo de dictaduras que van cercenando, socavando las bases de la democracia para violentar nada menos que 2 de los grandes derechos fundamentales, es la libertad y los derechos humanos. De manera que nosotros todos tenemos que apostar porque Ucrania salga de este brete consolidada como país independiente, como república, como merece ser y como ha quedado de paso consagrado en ese memorándum de Budapest, que hoy no es sino un adorno en la memoria de las violaciones que ha cometido el señor Putin. Vamos al tercer segmento de Café con F. Y quiero confesarle con toda franqueza que no hemos acordado cómo definir este segmento, cómo llamarlo, porque pudiera servir, ser útil, ilustrar más o menos que se llamara Venezuela, un país revuelto, Venezuela, un país decidido a cambiar, Venezuela, un país con futuro, Venezuela, en fin. Vamos a encontrar un nombre en el que nos podamos sentir todos más o menos interpretados.
Y por supuesto, en apenas 3 minutos o 2 minutos y pico, ¿qué tanto se puede decir? Lo único que podría yo tratar de decir para dejar allí unos tips en la memoria de quienes nos ven y escuchan, es más o menos lo siguiente. Venezuela tiene 26 años bajo un régimen absolutamente antidemocrático. Después de muchos esfuerzos, muchas luchas, etc., esa historia inacabable que debe escribirse para que nuestros hijos y nietos sepan la historia y nunca vuelvan a repetir esta etapa. Ahora, después de tantos intentos y tantas luchas, se logró un acuerdo para realizar elecciones y estas tuvieron lugar el 28 de julio del año pasado, 2024. Siempre las anoto para no repetirlas de memoria. Las cifras reales del resultado de las elecciones para presidente de la República el 28 de julio de 2024 en Venezuela fueron: Edmundo González Urrutia, 7.303.480 votos. Nicolás Maduro, 3.316.142 votos. Una verdadera paliza. Y eso sin contar con que no permitieron el voto a los venezolanos en el extranjero, venezolanos cuya cantidad ya fuera del país alcanza casi los 8 millones de habitantes. Es decir, más de una tercera parte del país está fuera de la República. Tampoco hicieron ningún esfuerzo por permitir que los nuevos votantes pudieran inscribirse y participar en las elecciones. Y a pesar de todas las añagazas y trapisondas y todo, este fue el resultado. Ahora resulta que nos encontramos con que un CNE que desapareció el día 29 de julio del 2024 aparece ahora convocando nuevas elecciones. Es decir, aquí no pasó nada el 28 de julio. Ahora vamos a ver que si las gobernaciones, las alcaldías, etc. Uno se pregunta frente a todo esto es, ¿qué debe hacer el ciudadano venezolano? ¿Qué más puede hacer para expresar su apego a la Constitución, su respeto a las leyes, su respeto irrestricto al resultado electoral, etcétera? Y entonces dejamos en el aire esta pregunta: ¿qué debe hacer la comunidad internacional y qué debe hacer el ciudadano venezolano para rescatar la democracia, la Constitución en Venezuela? Bien, amigos, antes de finalizar nuestro Café con F de esta semana, tenemos que abordar nuestro último segmento que hemos denominado los libros, las artes y los personajes. Hoy queremos hacerle una recomendación muy especial, un libro que a mí en particular ya lo he leído 2 veces, me satisface mucho, de un gran escritor latinoamericano, caribeño, cubano, que es Leonardo Padura. El libro se llama El hombre que amaba los perros. Yo quisiera, para aprovechar muy rápidamente los pocos minutos que me quedan, leerle una especie de redáfica breve de lo que es el libro para que ustedes tomen nota de su importancia. En el año 2004, a la muerte de su mujer, Iván, aspirante a escritor y ahora responsable de un paupérrimo gabinete veterinario de La Habana, vuelve los ojos hacia un episodio de su vida ocurrido en 1977, cuando por la playa paseaba en compañía de 2 hermosos galgos un enigmático hombre. Tras varios encuentros, el hombre que amaba a los perros comenzó a serle depositario de unas singulares confidencias en torno al asesino de Trotsky, Ramón Mercader,
de quien sabe detalles muy íntimos. Gracias a esas confidencias, Iván puede reconstruir las trayectorias vitales de Lev Davidovich Bronstein, también llamado Trotsky, y de Ramón Mercader, también conocido como Jacques Mornar, y cómo se convierten en víctima y verdugo de uno de los crímenes más reveladores del siglo XX. Y describe cómo desde el destierro impuesto por Stalin a Trotsky en 1929 y su penoso exilio, y desde la infancia de Mercader en Barcelona, en la Barcelona burguesa, sus amores y peripecias durante la Guerra Civil, o más adelante en Moscú y París, sus vidas confluyen en México. Ambas historias completan su sentido cuando sobre ellas proyecta Iván sus avatares vitales e intelectuales en la Cuba contemporánea y su destructiva relación con el hombre que amaba a los perros. Leonardo Padura es un escritor muy premiado, tiene incluso el Princesa de Asturias de las Letras. De él hablaremos mucho en este programa porque tiene una prolífica obra y un libro es mejor que el otro. Les recomiendo mucho este por ahora, El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.